En el mundo de la educación y por tanto en los currículos europeos y latinoamericanos asistimos a un énfasis justificado, en mi opinión, en el aprendizaje escolar de competencias. Se entiende por competencias un conjunto de saberes, de destrezas, de habilidades y de actitudes que las personas han de adquirir a lo largo de la escolaridad con el fin de entrarle a la vida como ciudadanos competentes, críticos, capaces de construir sociedades más justas y democráticas. Los currículos europeos y latinoamericanos definen diversos tipos de competencias, desde la competencia en comunicación lingüística hasta la competencia matemática, la competencia en el tratamiento de la información, la competencia digital, la competencia social y ciudadana y otras. A mí me importa hacer un especial énfasis en la competencia en comunicación lingüística o, en una expresión que a mí me gusta mucho más, el énfasis en competencias comunicativas, porque somos palabras, somos lo que decimos y hacemos al decir, y somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos, y lo que constituye la característica esencial del ser humano es la facultad del lenguaje. Sin lenguaje no existe vida humana, sin lenguaje no existe la facultad del pensamiento, sin lenguaje no existe la posibilidad de la interacción comunicativa. Y en ese sentido el lenguaje es una herramienta ineludible y esencial tanto en la comunicación interpersonal y social como en el aprendizaje escolar. Y sin lenguaje no es posible aprender los contenidos educativos. Por tanto, todos y todas somos profesores y profesoras de lenguaje. Impartamos la materia que impartamos. Sí, puedo admitir que de manera específica lo son en mayor medida quienes tienen a su cargo las enseñanzas de español o de otras lenguas, pero el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias sociales, el profesor de física y química también es profesor de lenguaje, porque enseña con las palabras. El lenguaje es una herramienta de adquisición de conocimientos y la comprensión oral o escrita, la comprensión lectora en última instancia de nuestros estudiantes es condición indispensable para la adquisición de conocimientos. No hay aprendizaje sin conocimiento y no hay conocimiento sin comprensión lingüística de los contenidos que uno necesita aprender. Por eso, cada vez más se pone énfasis en la importancia de desarrollar saberes, destrezas, habilidades y actitudes que hagan posible un comportamiento comunicativo adecuado, coherente, correcto y eficaz en los diversos contextos y situaciones de la comunicación humana. Y por eso las enseñanzas lingüísticas deben orientarse de forma prioritaria a la enseñanza no solo de un saber sobre la lengua, de un saber de tipo gramatical casi siempre, sino sobre todo y ante todo a la enseñanza de un saber hacer cosas con las palabras, es decir, de un saber hablar, de un saber escuchar, de un saber leer, de un saber escribir y de un saber entender. Y yo aún diría más, de un saber ver lo que uno ve por la televisión o en un anuncio publicitario y de un saber navegar por los hipertextos de Internet. En este sentido, hoy la competencia comunicativa incluye una serie de competencias de tipo lingüístico y gramatical, textual o discursivo, sociolingüístico, estratégico, literario y mediático. Saberes y destrezas complejos que no se adquieren de la noche a la mañana, que no se adquieren en un solo grado, que requieren un aprendizaje continuo a lo largo de la vida y desde luego durante la escolaridad obligatoria y que implican a todo el profesorado, porque cuántas veces el fracaso matemático en la resolución de un problema no es sino un fracaso lingüístico. El muchacho conoce la regla matemática o la fórmula que debe aplicar, pero no entiende lo que le están preguntando, quizá porque no está bien enunciado el problema. Con qué frecuencia los textos escolares, los libros de texto, enuncian los contenidos de las materias en un lenguaje muy abstracto y absolutamente incomprensible para los alumnos y para las alumnas. Por tanto, el lenguaje, la reflexión sobre el lenguaje debe ser algo esencial en la enseñanza de todas las áreas del currículo, aunque implique de manera especial a los profesores de español y de otras lenguas. Y es por ello por lo que yo invito a los docentes latinoamericanos a que reflexionen juntos sobre cómo enseñar con las palabras cada una de las materias que enseñan, a que analicen, por ejemplo, el léxico específico de cada disciplina, porque cada disciplina tiene una forma del discurso, las formas del discurso de la matemática, de la historia, de la lingüística, y el conocimiento de esas formas específicas del léxico de las disciplinas es condición indispensable para el aprendizaje de los contenidos de las disciplinas, que no den por hecho que lo que se explica en clase de manera oral es entendido, que tengan estrategias de comprobación de la comprensión lectora de los textos con los que trabajan. Son estrategias y metodologías de trabajo en el aula que son fundamentales en todas y cada una de las materias.
y por tanto yo creo que en ese sentido el énfasis en competencias comunicativas al que estamos asistiendo, y en Colombia también, es una magnífica oportunidad para tomar conciencia del papel que desempeña el lenguaje, no solamente en el desarrollo del pensamiento humano y en la convivencia y comunicación entre las personas en nuestras sociedades, sino también, como es natural, en el aprendizaje escolar. Es muy difícil imaginar el éxito escolar sin un cierto grado de competencias comunicativas, y sí es fácil comprobar el regazo escolar de quienes no tienen las destrezas comunicativas básicas para defenderse de los textos con los que trabajan, de las palabras que escuchan de los profesores, de todo aquello que forma parte del discurso escolar. Comunicativas es un aprendizaje que no es solo escolar, no se produce solo dentro de los muros de la escuela, ojalá fuera así. El aprendizaje de competencias comunicativas, el aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras, tiene lugar en todos los contextos y situaciones de la vida humana. Tiene lugar en el contexto familiar, tiene lugar en el contexto del grupo de iguales, tiene lugar en el contexto profesional, de manera que hay muchachos y muchachas que parecen haber nacido para perder por los contextos sociales desfavorecidos de los que surgen, y por el contrario hay muchachos y muchachas que proceden de contextos privilegiados, de clases medias o de élites altas de la sociedad, que lo tienen casi todo ganado de antemano. Quiero decir que las competencias lingüísticas, textuales, discursivas, mediáticas, a las que acabo de hacer alusión y que forman parte del concepto global de competencia o competencias comunicativas, son competencias que se adquieren también, y yo diría que incluso sobre todo fuera del ámbito escolar, y aquellos alumnos y alumnas que tienen mayores oportunidades para acceder, por ejemplo, a registros más formales de enseñanza, a géneros orales y escritos más elaborados, que utilizan un sociolecto culto o medio, tienen desde luego una enorme ventaja familiar, cultural y social con respecto a la desventaja familiar, cultural y social de aquellos alumnos que proceden de contextos mucho más desfavorecidos. Y ahí es donde la escuela tiene un enorme reto ético, que es la de compensar las desigualdades sociales, la de constituir un escenario y una oportunidad para el aprendizaje de aquellos que no pueden aprender esas cosas fuera del hogar. Uno de los problemas que detectamos entre nuestros alumnos y alumnas es su dificultad para salirse de los géneros discursivos más habituales en la vida de las personas, como la conversación espontánea o la escritura electrónica de las redes sociales, de los chats, de WhatsApp, de Facebook, de Twenty o de Twitter, y para acceder a los géneros más formales de la comunicación, géneros orales como el debate intelectual, la clase magistral o la conferencia, o géneros escritos como el ensayo, el artículo especializado o una reclamación, y por tanto favorecer el acceso a sociolectos estándar y cultos de la lengua, al manejo de un registro más formal de la lengua, es algo que puede realmente constituir una oportunidad de emancipación comunicativa para aquel alumnado que procede de contextos sociales enormemente desfavorecidos. Y conviene subrayar esto, entre otras cosas, para que el magisterio no tenga una crisis de ansiedad, porque hay muchos maestros y muchas maestras que trabajan muy bien en torno a enfoques comunicativos de la enseñanza del lenguaje, que se implican en la enseñanza de destrezas lingüísticas y comunicativas entre sus estudiantes, y comprueban con desánimo que el avance en el manejo de esas destrezas y de esas competencias es escaso, que el avance es apenas imperceptible. ¿Por qué está en el rezago escolar y son tales las hipotecas sociales de esos muchachos que les es muy difícil avanzar hacia el uso de registros más formales de la lengua o de sociolectos más elaborados? Por el contrario, otros maestros sin apenas hacer nada, si trabajan en escuelas de élite, van a ver cómo de manera natural, por los contextos familiares y culturales de su alumnado, ese alumnado va a manejar las convenciones del sociolecto más culto o del registro más formal. Por tanto, hay que tener muy en cuenta la situación de partida del alumno, es decir, el capital comunicativo con el que acceden a la escuela, para trabajar a partir de ahí y avanzar en la medida de lo posible, sabiendo que la escuela tiene un papel y tiene un papel importante al que no debe renunciar, pero que hay otras variables de carácter cultural y social que determinan a veces en mayor medida que la escuela el grado de aprendizaje de esas competencias comunicativas.